Bueno, voy a tratar de hacer el intento nuevamente. Hace unos minutos lo estuve probando. Ahí en el fondo escuchamos a Yamandú Palacio cantando ese viejo tema que tiene tanto que ver con el hoy. Pobre Martín. Brazen es el autor. Y acá el Nacho y Yamandú lo fueron adaptando. Y quedó esta versión. Tal vez de las mejores versiones. Pero ¿qué tendrá que ver todo esto con la intención de hacer este video? Por un lado porque ayer vi el informativo y entre los titulares, o el titular saliente, era la reunión del presidente de la República y el PCNT. Y después una serie de bajadas que ustedes ven en los informativos, donde en algún lugar decía que el presidente estaba molesto por algunas afirmaciones o algunas declaraciones del PCNT. Y después escuchamos al representante de los trabajadores, al presidente del PCNT. A uno le cuesta un poco acostumbrarse a eso de presidente, ¿no? Vicepresidente. Tal vez en algún momento sería buena cosa interrogarse si esas figuras en términos estatutarios existen. Yo sé que luego de la dictadura, el mundo y el Uruguay y el mundo, bajo el influjo de la Guerra Fría y bajo lo que sería la estructuración que fue marcando el final de la Unión Soviética, se intentó depredar todas las figuras y las categorías existentes. Entre ellas, la figura del secretario general. Desde luego que va mucho más allá de eso. Es decir, la forma de invalidación que tuvo el enemigo de clase para la primera revolución proletaria en alianza con el campesinado pobre fueron diversas, pero nunca se detuvieron, fueron constantes. Es decir, se inventaron formulaciones novedosas, se inventaron, bueno, calumnias de toda naturaleza, guiones de cines y televisivos, documentales y cuantas cosas más. Porque lo importante era invalidar conceptualmente, invalidar en términos de impacto y afectación en las masas obreras del mundo entero lo que significaba el país de los soviets y sobre todo la revolución socialista. Ese fue el primer aspecto. ¿Y qué tiene que ver esto con presidente, con secretario general? Bueno, nosotros, los uruguayos, que vivimos un proceso de ensamble, de acople, de lucha ideológica, y sobre todo de poner por encima de los intereses particulares y los intereses sectoriales el interés general. Y eso terminó confluyendo en la unidad en concreto. La unidad en concreto fue la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores. Es decir, el instrumento fundamental para la clase obrera. Lejos de las divisiones y fraguado por la unidad de la lucha. Ese fue el papel fundamental de la CNT. Y la estructura organizativa, que tiene valor, que tiene vigencia, sus estatutos, que tienen valor y que además orientan, siguen estando vigentes. Y entre la vigencia, yo recuerdo, en el año 84, a la salida de la dictadura, iniciamos una larga huelga, una huelga textil, más de 50 días primero de huelga y luego de ocupación.
Es decir, más de 25.000 trabajadores ocupando sus fábricas, sus centros de trabajo. En ese tiempo, en varias oportunidades y en silencio, en las asambleas, nos acompañaba, desde luego, Telman Borges, Juan Ángel Toledo, Pipí Eguren, Ulises Varela, Graciela de la Mundial, y seguramente me estoy olvidando de muchos. Melgarejo. Y en oportunidades venía también el secretario general de la CNT, luego PCNT, José Pepe de Liga. Y el Pepe en general, en silencio, observaba el devenir de la asamblea, que partía siempre con un informe de coyuntura, un informe de situación, un informe de estado, de ocupación, de la fábrica, de avances y de retrocesos con la patronal. Es decir, el movimiento sindical educó a una generación, o a varias generaciones, sobre aspectos fundamentales. La solidaridad como un elemento fundamental. Es decir, nadie era ajeno a esa huelga. Pero antes, mucho antes, las huelgas no eran aficiadas por hambre porque ahí estaban los trabajadores frigoríficos. Y la carne no faltaba para mantener la olla. Y esa es la historia de solidaridad y de unidad del movimiento sindical uruguayo, que expresa mucho más que el movimiento sindical. Expresa de algún modo al componente del movimiento obrero, con sus variantes. Porque el movimiento obrero es la construcción de una concesión de mundo, afirmado en una teoría que alumbra, orienta y organiza. El movimiento obrero es de algún modo la expresión del Estado Mayor de la Revolución, de las transformaciones y los cambios, y el conjunto de los trabajadores organizados. Es decir, es un componente dual, unido dialécticamente. Y el movimiento sindical es un movimiento que se desarrolla en la órbita reivindicativa. Lucha por el salario, lucha por las mejoras, lucha por las condiciones laborales. Es decir, el movimiento sindical no es una organización revolucionaria, es una organización reivindicativa. Pero ¿qué ocurre como elemento que varía de algún modo esa definición casi esquemática? La ideología. ¿Y quiénes portan la ideología? Los hombres y las mujeres que componen el movimiento sindical. ¿Qué ideología? La ideología emancipadora, la ideología que rompe con las cadenas de la opresión. Esa ideología se traslada al movimiento. Y el movimiento empieza a adquirir niveles de conciencia que van más allá de lo reivindicativo y pasan también a ocupar un lugar preponderante en el plano de las transformaciones generales. Y además entiende de su tarea y su papel fundamental en la historia y en el desarrollo y en la construcción y en la generación de valor. El trabajador eleva su conocimiento y los escalones de conciencia. Por eso es tan importante el movimiento sindical, por eso es tan importante la experiencia en el movimiento sindical. Nuestro movimiento sindical no solo tiene un estatuto vigente, no solo tiene una historia viva, sino que además tiene lo que en mi opinión es lo más importante, principio. Y eso es lo que no se puede pasar. El principio consta de dos polos, unidos y en lucha, ¿verdad? Ese es el principio. El principio orienta. ¿Y cómo orienta? ¿Orienta a favor o en contra?
a favor de los intereses generales del pueblo y de los trabajadores, o a favor de los intereses a favor de los intereses de la oligarquía y el enemigo de clase. Nuestro movimiento sindical, que ha trazado raya, tiene claro este aspecto. ¿A favor de qué? A favor de la liberación, a favor de la emancipación, a favor de la ruptura de las cadenas, a favor de avanzar, a favor de su tarea fundamental. Y eso es un principio. Como también es un principio los acuerdos. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se van a realizar acuerdos. En general, los acuerdos tienen que estar siempre refrendados por las asambleas. Y en lo posible hay que hacer los acuerdos de cara a las masas. Discutir de cara a las masas, explicar de cara a las masas. Las masas tienen que participar. Los trabajadores, el conjunto, el movimiento tienen que participar. Y eso de algún modo ha preñado la historia del movimiento sindical uruguayo. A mí en lo personal no me gustó, no la presentación de la televisión porque hace su juego. La televisión es de algún modo el aparato propagandístico del enemigo de clase. Y en este caso en particular al servicio del presidente de la República y del gobierno. De todo el gobierno, incluido Marín Río, que ha pedido reunión con el PCNT, que ya hemos dado opinión nosotros sobre el tema. No importa si a mucha gente le interesa lo que nosotros opinamos o no, eso es un detalle. Es nuestra opinión y para nosotros es importante darla, porque nos hace sentir bien. En última instancia es por eso también. Pero decía, no me gustó, decir, el planteo que llevó el PCNT. No porque no haya que plantear medidas urgentes y excepcionales frente al fenómeno que estamos viviendo. Los trabajadores me refiero, más de 400.000 trabajadores en condiciones de marginalidad, de pobreza, de falta de alimentación. Y el enriquecimiento del 1% cada vez más rico, con una concentración de capitales que es espeluznante. Es decir, es difícil para uno tener dimensión de lo que significa 37 millones de dólares diarios ganados por el sector agroexportador. Es casi imposible. Bueno, por eso es lo que está pasando. Y en ese marco, yo creo que no es aceptable y no es de recibo. La televisión puede decir cualquier cosa, pero el presidente de la República también puede decir cualquier cosa. Ahora, lo que se puede hacer es aceptar o no aceptar lo que dice. Es inaceptable que el presidente de la República diga que está ofendido por algunas declaraciones de algún dirigente sindical. Es inaceptable que el presidente de la República se moleste porque se habla de medidas a destiempo. Pero señores, ¿cómo no se va a hablar de medidas a destiempo? Para agosto va a haber un aumento del 3% para la jubilada, un anticipo de aumento, y para los trabajadores un 2%. Es una falta de respeto. Es tomarle el pelo no solo a los trabajadores, sino al pueblo uruguayo en general. Hemos vivido todos los tarifazos, todos los ajustes, todos los aumentos y todos los recortes, y lo seguimos viendo ahora. Hemos tenido dificultades para poder explicar estos fenómenos. Y de algún modo eso se refleja luego en el resultado del 27 de marzo. ¿Y qué pasó el 27 de marzo? Y el 27 de marzo había que derogar 135 artículos, porque en última instancia fue el acuerdo que se había logrado. Y no se lograron los votos suficientes para derogar. Y eso naturalmente modifica el escenario político y social en el Uruguay. Por lo tanto, la respuesta también del movimiento sindical, independientemente de la falta de comprensión de las grandes masas, porque no supimos, o porque generamos confusión, porque también esto hay que decirlo. Votamos en general que no a la Luco, pero después en particular le votamos a la mitad, yo qué sé, le votamos. Quiero salir del lugar ese, ¿no? Es decir, le votan. Y después se termina acordando 135 artículos y dinamitando lo que fue la intersocial. Pero esto hay que decirlo porque es parte de la autocrítica.
Está bien, se podía llegar solo a 135 y con ese acuerdo había que caminar. Bueno, después la práctica social ha demostrado que estar bien es haber derrotado el proyecto llevado adelante por el gobierno, que es un marco doctrinario. Bueno, eso no se logró, a pesar del esfuerzo militante. Mejor dicho, con todo el esfuerzo militante. Y con la ausencia de los liderazgos políticos, naturalmente. Si hasta las últimas horas algún dirigente connotado, expresidente de la República, del Frente Amplio, dijo que daba igual, que ganara sí o que ganara el no, ¿se imaginan ustedes qué campaña hizo? Bueno, esto pasó de largo. Es decir, en última instancia, el movimiento sindical, es decir, tiene que buscar ámbitos de conversación y de diálogo con los sectores populares, con todo. Porque hay un objetivo, y el objetivo tiene que ser una plataforma de lucha, una plataforma de buscar, en términos redistributivos, que el ensanchamiento de los que muchos ganan y los que pocos tienen cada vez se haga mayor, que los pobres sigan subsidiando a los ricos. Bueno, eso hay que cambiarlo. Si no lo podemos cambiar porque no tenemos fuerza, porque también hay que reconocer esas cuestiones, es decir, por lo menos tenemos que decirle que no estamos de acuerdo y que no vamos a aceptar ese tipo de medidas y que vamos a tener un plan de lucha para que el conjunto de trabajadores de ayer y de hoy, de algún modo, se sientan partícipes de la resistencia, porque hay que resistir. Hemos resistido en la historia del Uruguay muchas cosas. Desde la dictadura de Terra para adelante hemos resistido muchas cosas. La dictadura cívico-militar, la década de los 90, en la entrega de las empresas públicas hemos resistido. Ahora hay que resistir esto. Pero no hay que resistir sentado esperando que venga el 2024. Porque las soluciones no están en los calendarios, ni siquiera están en las instancias electorales ganando uno, ganando otro. Es decir, la clase obrera tiene que exigir un nivel redistributivo que modifique sustancialmente lo que es el ingreso y lo que es la renta regresiva. Y si sea menos de un tercio de la canasta básica. Pero que además las empresas han reducido las 8 horas a 6 para pagar por debajo del mínimo. Entonces estas cosas, porque de algún modo están marcando el Uruguay del futuro. No el Uruguay de 5 años, de aquí a 5 años, el Uruguay a muchos años más. ¿Se imaginan ese número de uruguayos que tienen hijos y nietos? Pero que están recibiendo, y eso es hipotecar el futuro, y eso es condenar el futuro, pero el futuro no existe sin este presente. Entonces hay que modificar este presente. Y hay que modificarlo no solo con la consigna, hay que modificarlo con la consigna y acompañarlo con despierten del letargo a sectores que están sin movilidad.